Ya saben que estamos especialmente pendientes en este programa de la salud ocular. Periódicamente analizamos distintas patologías y les ofrecemos información sobre todo lo que tiene que ver con ellas, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención. Hoy vamos a hablar, doctor, del síndrome del ojo seco. Sí, y como les decíamos a nuestros oyentes antes, el 75% de la población mayor de 65 años padece este síndrome. Pero eso no significa que no pueda aparecer antes y que no sea también muy frecuente. Es molesto y puede dar lugar a problemas visuales y también a lesiones en el ojo. Y hoy contamos con el doctor Federico Alonso Aliste, director médico de Tecnolaser Clinic Vision, recientemente, por cierto, elegido además como vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Ocular, Implantorefractiva. Doctor Alonso, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, y enhorabuena por el nombramiento, ¿eh? Bueno, hay una responsabilidad. Una responsabilidad, eso le iba a decir. Y sobre todo, bueno, darle las gracias a los compañeros que nos eligieron a la nueva Junta Directiva y encantado de poder colaborar. Pues, enhorabuena también, de mi parte. Muchas gracias. Bueno, doctor, el síndrome del ojo seco. Vamos a empezar definiéndolo porque igual esa molestia puede generar confusión en cuanto a qué nos puede provocar a lo mejor cierta molestia en el ojo. Sí, bueno, la verdad que definir el ojo seco durante muchos años ha sido algo complicado hasta que definitivamente, bueno, pues concretamente en abril del 2007, precisamente el llamado Grupo de Trabajo Internacional de Ojo Seco ya dio la definición que es la que hoy es asumida por todos. Y lo define muy claramente. Y lo define como que el ojo seco es una enfermedad multifactorial de las lágrimas, pero también de la superficie ocular y que provoca síntomas de incomodidad y molestia, alteración de la agudeza visual, inestabilidad de la película lagrimal con daño de la superficie ocular y se acompaña de una cosa muy importante que es incremento de la molaridad de la lágrima y de inflamación. Y esta es la definición. Bueno, y para que todos nuestros oyentes, bueno, ha sido muy clara, pero que lo que es, digamos, ¿cómo se produce? Que lo sepan. Bien, esta es la definición y la definición médica. Ahora vamos a ir un poquito a cómo se produce. Bueno, pues nosotros tenemos lágrimas y tenemos un parpadeo. El parpadeo va limpiando y vamos así teniendo una lágrima. Y la lágrima la película lagrimal tiene que ser perfecta. Y la película lagrimal se compone de una parte acuosa, es decir, agua, sí, y una parte lipídica, es decir, una parte de grasita que está por encima. Sí. Gracias a esa parte lipídica, el agua de la lágrima no se evapora. Entonces, tenemos dos tipos de ojo seco. Uno, por falta de la secreción de la parte de agua y otra por parte de la secreción de la parte de grasa. Son totalmente distintos, los tratamientos son distintos y ahí es donde está la clave, saber qué tipo de ojo seco tenemos. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas provoca? Los síntomas más importantes, yo lo defino, o se lo explico a los pacientes y ellos me dan la razón. Es decir, una persona ve pero no siente que tiene los ojos en la cara. O sea, el síntoma típico de ojo seco es que tú te notas los ojos. Los ojos están para ver, pero tú, si tienes un buen fil lagrimal, no lo notas. Sí. Son pacientes desde que se levantan, se notan el ojo. Si irrita, le pican, notan que tienen un ojo, que no solo que ven, sino que les molesta el parpadeo, que empiezan al lagrimeo, les molesta la luz. Es decir, es una reacción rara a la falta de lágrimas y además es muy molesta porque es continua. Y esto, lógicamente, se puede prevenir, ¿verdad? Vale, se puede prevenir, pero como siempre, ¿cómo prevenimos? Bueno, pues porque hay factores de riesgo de ojo seco. Usted mismo estaba hablando del tabaco, sí, las alergias, los ambientes, hoy en día que estamos con tanto aire acondicionado, tanto de frío, de calor, sí, etcétera, etcétera. Es decir, primero lo que hay que intentar es hacer un abordaje, digamos, de lo que es el sitio del trabajo, es decir, nuestro ámbito general. Eso por un lado. Y después es cierto que hay que tratarla. ¿Por qué? Porque la etiología es diversa. Es más frecuente en un tipo de paciente, menos frecuente en otro. Ahora, si queréis, pues hablamos de ello. Pero de entrada, prevenir es temas medioambientales. Y después es cierto que hay de temas de enfermedades intrínsecas que provocan ojo seco, pero que son de patología general, como son conectivopatías, etcétera, o diabéticos, etcétera, que tienen más ojo seco. Pero lo más importante es primero la prevención ambiental y después definir si es un ojo seco, como hemos dicho, acuoso por falta de la parte acuosa o por falta de líquido. ¿Cuál sería el tratamiento en ambos casos, en ambos tipos? En ambos casos, vamos a ver. En principio es que puede ser diferente en un tipo o en otro. Puede ser diferente. Generalmente, cuando es por falta de secreción acuosa, es por alteración de las glándulas lagrimales. Entonces ahí suelen ser tratamientos complicados porque son síndromes como el síndrome de Sjögren, en el que no solamente tenemos falta de lágrimas, sino tenemos también falta de saliva, etcétera. Entonces son tratamientos muy complicados porque son intrínsecos del paciente.
Pero esos son los más excepcionales. Los más frecuentes son los evaporativos. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué puede ser? Por ejemplo, el uso de lentes de contacto. Sí. El uso de lentes de contacto, ¿qué provoca? Provoca que haya una alteración del epitelio, de la piel del ojo. Esa alteración de la piel del ojo provoca una inflamación, y esa inflamación provoca una cosa que se llama aumento de la hiperosmolaridad. Y eso es un desencadenante, es como un detonante para que se inflame todo el ojo y tengamos un ojo seco. Otra cosa, por ejemplo, la baja frecuencia de parpadeo. Eso es muy típico de las personas que trabajan con ordenadores. Hay muy baja frecuencia de parpadeo y, por lo tanto, el párpado, que es el que limpia la lágrima y produce que aparezca una lágrima limpia, al parpadear menos veces, el ojo, pues, la lágrima se evapora y provoca un ojo seco. Y después, también es muy importante porque está muy relacionado, sobre todo los ojos secos evaporativos, con las mujeres y la menopausia. El gran problema que tenemos nosotros a la hora de tratar el ojo seco, especialmente mujeres por encima de 45 o 50 años. Y casi siempre relacionado con la menopausia y con la toma de fármacos como puede ser antidepresivo, etcétera, etcétera. Por eso es muy, muy importante saber la etiología, estudiar al paciente, porque a cada paciente hay que darle un tratamiento. Ya no basta con lágrimas artificiales para los ojos secos. Eso, ni mucho menos. Queríamos preguntar que si además del uso de colirio hay otros tratamientos definitivos para el ojo seco. Por eso es importante definir si es un ojo seco inflamatorio. Sí, y para siempre, eso un diagnóstico adecuado. Porque si tratamos un ojo seco inflamatorio como si fuera por falta de lágrima acuosa, pues nos estamos equivocando. Y para eso es importante saber el diagnóstico. Primero, entender los hábitos del paciente, para dirigirlos hacia unos hábitos más saludables. Después, hacer una serie de exploraciones para determinar si el ojo seco es inflamatorio o no. El ojo seco inflamatorio está realmente relacionado en mujeres con la menopausia, alteraciones de las glándulas del meibonio, que están en la parte posterior del párpado, y, como si un ojo seco inflamatorio, hay que tratar la inflamación. Si no tratamos la inflamación, no lo vamos a curar. Y a partir de ahí, hacer un protocolo que está muy definido. Los protocolos son corticoides, ciclosporina, tetraciclina, suerodosis, empezar de menos a más. Lo grave de todo esto, lo grave del ojo seco, es que al final no tienes cura, tiene mejora, pero la cura absoluta no existe. No existe la cura absoluta para el ojo seco, no podemos tratarlo 7 días y que se cure. Es un tratamiento crónico. Lo que nosotros pretendemos es que el paciente esté 11 meses bien y uno mal, en vez de 11 meses mal y uno bien. Perfecto. Que digo yo que en estos tiempos que corren, doctor, ha hecho referencia, bueno, pues a la gente que trabaja mucho con ordenador y que parpadea menos, pero estamos todo el día colgados de algún aparato tecnológico, estamos mirando el móvil constantemente, esas luces, todo esto tiene también una afectación. Claro, pero más que, por ejemplo, que las luces, yo creo que más que tiene sencillamente porque el hecho de estar tan concentrado hace que se parpadee menos. El estrés que tenemos, o sea, lo recomendable sería estar cada 15 o 20 minutos que se esté mirando una pantalla, pues descansarla, mirarla lejos durante 2 o 3 minutos y parpadear, pero eso no lo hace absolutamente nadie. Entonces, los hábitos que tenemos de estrés del trabajo nos hacen que esas recomendaciones sean inasumibles. Por eso es conveniente, bueno, pues por lo menos pues de vez en cuando ponerse una lágrima y sobre todo, si se tiene cualquier síntoma de lo que hemos dicho, hacer un buen diagnóstico, porque haciendo un buen diagnóstico podemos tratar el ojo seco desde el inicio y evitar que ese ojo seco se vaya cronificando y después los tratamientos son mucho más complicados. Pero el diagnóstico exacto del ojo seco es la clave. Si no sabemos qué tipo de ojo seco es, no lo vamos a tratar bien. Por eso, la típica sensación de que me pongo las lágrimas y no me sirven de nada. Claro, es que si no tratamos la base de la enfermedad, no vamos a conseguir nada. La lágrima es algo paliativo, pero tendríamos que ir al fondo de la cuestión. ¿A cuál es la causa? Si la causa es inflamatoria, si la causa es hormonal, si la causa es ambiental. Porque ahí es donde está el éxito del tratamiento. Aparte de eso, hay últimamente, absolutamente, el arsenal terapéutico es cada vez más grande. Y ahora, bueno, pues estamos un poco más expectantes hacia las nuevas tecnologías que vienen, que son, bueno, pues las de masajes sobre los párpados, intentar eliminar la grasa de los párpados, algunos pequeños tics sobre pequeñas terminaciones nerviosas para mejorar el parpadeo. Pero hay una cosa que es para mí lo más importante. El problema del ojo seco es que lo que no tenemos es el colirio de la paciencia. Y ese es el problema. Al final es una enfermedad que la tienen que sobrellevar entre el oftalmólogo y el paciente, porque es una enfermedad de mucha visita, como de todas mucha las enfermedades crónicas, ¿no? De mucha comprensión, de mucha psicología.
porque a las personas llega un momento en que incluso le cambia el carácter porque están todo el día molestos. Entonces hay que tener paciencia, saber tratar al paciente, entenderlo, escucharlo, porque necesita muchas veces desahogarse con nosotros de lo mal que lo está pasando. Y eso es tan importante como hacer un buen diagnóstico o hacer una buena terapéutica tecnológica. Bueno, pues el hecho de escuchar al paciente para que te explique qué es lo que le pasa y animarlo, porque son enfermedades crónicas que, como usted sabe, todas las enfermedades crónicas no tienen una solución inmediata y tenemos que saber llevar esta barca entre el paciente y el médico a buen puerto, pero remando los dos juntos. Bueno, eso lo hacen muy bien en Tecnoláser Clinic Vision, el doctor Federico Alonso Aliste, su director médico, y estamos encantados de que haya podido intervenir en este programa. Muchísimas gracias, doctor. Yo encantado de estar con ustedes e intentar contribuir la medida de mis posibilidades a mejorar la salud. Bien, gracias, claro doctor que sí. Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias.